Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. San Mateo capítulo 22, versículo 29. La Escritura nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Son dos gravísimos errores que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de tener mucho cuidado para no caer en esa multitud de personas que por indisciplina, por descuido, por buscar entretenimiento en otras cosas, ignoran el poderse edificar, instruir en las sagradas Escrituras. Cuando nosotros no buscamos, cuando nosotros no procuramos edificarnos a nosotros mismos conforme a la palabra, estamos bajo un alto riesgo de que nuestra vida cristiana sea temporal, sea emocional, sea cambiante. Y por eso vemos a multitudes de personas al salir a evangelizar a la calle. La mayoría de personas ya les fue anunciado el evangelio, pero ¿por qué no perseveran? Porque ignoran, porque no se preocupan por la instrucción de la palabra de Dios. Y por eso hay una gran cantidad de versículos que nos trata de reconvenir para que no caigamos en emocionalismo, para que no sea ese dicho: donde va Vicente, donde va toda la gente. Hay congregaciones que se han apartado del lineamiento bíblico, se han alejado por completo de la aplicación de la palabra, y por eso parecen discotecas, parecen lugares de disque de liberación, y de eso en la realidad no hay nada. Y dice el capítulo 11 versículo 3 del libro de los Salmos: si fuesen destruidos los fundamentos, pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Aquel que un día creyó, aquel que un día fue justificado por la sangre de Cristo, si echa a un lado los fundamentos, ¿qué va a hacer? Va a ser un fracasado más. Va a ser una persona sin fundamento doctrinal, sin raíces espirituales. Y todas las personas que caen en eso deambulan, andan buscando congregaciones donde sean aceptados, donde sean complacidos, donde se les satisfaga su manera de ser y su manera de querer. La Biblia no fue escrita para que nosotros buscáramos dónde nos iban a poder complacer en lo que yo pienso, en lo que yo quiero. La Biblia es la palabra de Dios
para que por medio de ella seamos instruidos, confrontados, corregidos. Y dice que es una fuente de instrucción, de edificación, para que por medio de ella nosotros caminemos. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, no la congregación, es tu palabra. ¿Para qué? Para que cada paso, cada decisión, cada día, la palabra de Dios sea la que nos ayude a decidir. Porque si no, caemos en sofismo, en filosofías, en humanismo, y eso es lo que más aflora en la mayoría de congregaciones. Pero en Canaán hacemos el énfasis, lo que el Señor Jesucristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Yo no sé cuántos de los presentes, al haber estado 30, 40 minutos en las redes sociales, en el YouTube, en el Instagram, no hayamos sido reprendidos. Cuánto tiempo he perdido en esas bobadas, sabiendo que ahí mismo hay ventanas donde está la palabra de Dios. Hay un locutor de Guatemala, un cristiano, que tiene una voz profesional, una voz, hermano, y una manera de leer la escritura que cómo lo bendice a uno. Está todo el libro de los Salmos y están una gran cantidad de otros libros, porque la Biblia, amados hermanos, es un libro de milagros. La Biblia es un libro de instrucción para los hijos de Dios, porque Dios quiere tratar con personas interesadas, con personas dispuestas, y por eso nosotros en Canaán hemos desarrollado 12 folletos con materias claves, fundamentos bíblicos y métodos de la predicación, para que toda persona, independientemente de los años que tenga, pueda disfrutar de esa palabra, pueda ser una persona que se da la oportunidad de ser instruido, de ser bendecido. Porque ahora, hermano, lo que menos quiere la gente es disciplinarse, poderse asentar y dejarse preparar, dejarse bendecir. Vea usted qué terribles están las cosas, cómo está sufriendo el país de la India con el embate del COVID-19, cómo está Brasil, cómo están otros países realmente, y por qué ignorar cómo está la situación en el pueblo de Israel, la violencia, la inseguridad, los bombardeos. Y si hablamos de México y de Centroamérica, están en una condición similar, y nada nos va a poder, hermano, hacer que nosotros tengamos una convicción, una firmeza para saber que Cristo está a las puertas, para saber que el Señor o la muerte puede venir en cualquier momento. Por eso tengamos cuidado, prestemos atención en no nadar en esa corriente de la indiferencia para caer en una necedad, como dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros, a la luz de la palabra, por la respuesta que el Señor le dio a este grupo de necios, que le presentan un gran alegato para que quizás el Señor se turbara y no tuviese una respuesta como la que les dio. Le presentan el caso de una mujer que había estado casada, y le citan la Biblia, y como de manera irónica, para burlarse de él, si él no les hubiera dado una respuesta, le dice, y en el día de la resurrección, ¿de quién será?
Como quien dice, va a estar con los 7 maridos. Y ahí es donde viene la respuesta. Ignoráis, desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Uno de los gravísimos errores que puede cometer cualquiera, estamos expuestos a eso, es ignorar la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermano, ignoramos la palabra de Dios, caemos en cualquier descrédito, en la necedad, en la soberbia, en la obstinación y en la desobediencia de la palabra de Dios. Hay una exhortación que el profeta Azarías le dice al rey llamado Asa en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, dice la escritura que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, presta atención, y también todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Tenemos que prestar mucha atención. Como hijos de Dios hemos sido llamados para escudriñar las escrituras, para edificarnos en ellas, para darnos cuenta de ese poder maravilloso. Como le repito, la Biblia es un libro de milagros. Usted ve el milagro de la creación. Usted ve el milagro de la formación del primer hombre a imagen y semejanza de Dios. Usted ve el milagro como Dios bendijo a una pareja de ancianos llamado Abraham y llamado Sara, y les dio un hermoso hijo, un milagro. Y podemos ver en el libro de Éxodo más milagros, como Dios sostuvo a la nación de Israel, liberándolos de la nación de Egipto, y cómo los sostuvo sin tener un programa de agricultura, sin tener fábricas, sin haberse quemado la espalda en un día de trabajo. Dios los sostuvo. Por eso aquel que ignora la palabra de Dios cae, hermanos, como en una ofensa a Dios. Si yo no trabajo, no hay quien me dé de comer. Eso decimos algunos de nosotros. No, si yo no me fajara, no tuviera donde vivir. ¿Acaso no dice la palabra que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia? ¿Acaso no dice la palabra, hermano, todas esas cosas? Que si Dios no está en la vida de uno, definitivamente no venimos a hacer nada. Yo le he repetido a personas que aprecio, que amo con todo mi corazón, lo que el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y el pámpano que está en mí lleva mucho fruto. O sea, está bendecido para él mismo y para bendecir a otros. Pero fuera de mí, dice el Señor, no podéis hacer nada. Sin Jesucristo podemos llegar a ser lo mismo de lo que éramos antes. No valíamos nada, aunque creíamos que éramos alguien. No representábamos nada más que la burla para otros. Pero ahora en el Señor, la Escritura dice que somos príncipes, que somos pueblo de Dios, que somos, hermano, una nación santa para la gloria de su nombre, y no para ser adorno de una congregación grande, sino para que demos testimonio, para que anunciemos las verdades de aquella luz admirable que se nos ha revelado por medio de su palabra. El Señor habló a través de este profeta en el versículo 3 del segundo libro de Crónicas. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Sabe usted que hay muchas congregaciones disque evangélicas sin el verdadero Dios? Sin el respeto, en un emocionalismo, en un cabeceo que le llaman
el mover del Espíritu Santo y con una gritería desenfrenada sin darse cuenta que la Biblia no dice eso. Hay gente que pone la música estridente, hermano, con sonido fuerte, con luces, y creen que eso es la gloria. Se metió Jehová, dicen ellos. Ni saben pronunciar bien el nombre del Señor. Amados, la instrucción de la palabra nos alumbra el camino, nos da distinción, nos da dulzura en el carácter, nos hace que cuando tengamos que enfrentar cualquier problema, en la humildad reflejamos la gracia del Señor. Cuando reconocemos nuestros propios errores, hermano, es que está Dios en nosotros. Porque el que no tiene a Dios, aunque diga que es religioso, a la hora de pelear ni es con él y está de metido. Está hablando lo que no tiene que hablar. Por eso el profeta le dice a Asa: hay que prestar atención. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Qué terrible que hayan reuniones de 2, de 3 horas sin que haya la instrucción adecuada de la palabra del Señor. Por eso nosotros hemos tratado de hacer ciertas modificaciones para cantar al Señor lo que vamos a cantar, para predicar la palabra de temas que Dios ponga en el corazón nuestro, para que hagamos énfasis, la lectura de la palabra, la instrucción de la palabra. Hablando con un hermano y manifestándome ciertas inconformidades, le digo: ¿le puedo hacer una pregunta, hermano? Sí, hágamela. ¿Ha estado leyendo usted la palabra con su familia en todos estos días? ¿Ha estado tratando de instruir a sus niños ahora que tiene la mejor oportunidad? Y me dijo: la verdad que no. La verdad no lo he hecho. Entonces hágalo. Instrúyase usted primero. Cuando usted va a abordar un avión, es una regla en cada vuelo. Y algo que me ha llamado la atención es que si hay una turbulencia y si se llega a necesitar las mascarillas de oxígeno, póngasela usted primero para que después se la pongan los niños. Amados, en la palabra de Dios, papá y mamá he llamado a tomar la Biblia, a abrir la Biblia y a leerla en voz alta para que los hijos oigan, para que los hijos sean instruidos. El Señor le encomienda a Moisés: dile al pueblo que tomen en cuenta esta palabra, que la guarden en su corazón, que la guarden en su mente, que la pongan en las puertas de las casas. Pero la gente lo que menos quiere ahora es ser instruido en la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos que Dios les dio un talento de voz, les dio la habilidad de un instrumento? No, hoy se vuelven solistas y se vuelven como promotores de música. Por eso hace varios años yo les dije: hermano, ya no vamos a traer cantantes aquí porque todos andan detrás del dinero. Le tuve que decir a un cantante: no, hombre, le dije, si vieras lo que a mí me da la iglesia, no es porque no necesite más, pero hay una regla, lo que me da la iglesia cada 15 días. Y tú, le dije yo, con 3, 4 canciones que vengas a cantar, te llevas todo, hasta lo mío. Pero mire, si la gente así es, si yo les digo: hermano, vamos a tener a tal cantante a las 5, a las 6 de la mañana aquí, ¿qué somos nosotros? ¿Cristianos o fanáticos? Si somos cristianos, vamos a depender cada día de la palabra de Dios. Y cuando oremos, no vamos a caer en ese vano palabrerío, que ahí lo dice el Señor: no piensen que al orar van a usar vanas repeticiones como hacen los demás. Y cuando oren, no se compliquen, dijo el Señor, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, de la manera que se hace en el cielo, se haga en mi vida. Una vez, hace unos 10 o 15 años, me llama una hermana y fuimos a orar porque dijo que estaba confundida y todo. La instruimos, le enseñamos la palabra
y le hablamos de toda la corriente en la que había caído y le dije, ahora vamos a orar. Se va a reconciliar con el Señor porque dijo que era profeta y había estado en infidelidad terrible. Y fíjense que cuando estábamos orando ya iba para el suelo. En un momento le dije, deja esas ñañaraquillas para otro día. Aquí dice la palabra esto y esto. Y recuerdo que le leí lo que dice el libro de los Hechos. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, dice que estaban sentados. Y fueron repartidas los dones. Pero no, la gente anda corriendo y les agarra un cabeceo, una locura. Yo no sé cómo llamarle a eso, pero lo voy a llamar finamente insensatez, ignorancia de la palabra de Dios. Pero es que la gente quiere grito y la gente quiere bulla. ¿Por qué no se examinan su corazón y se preguntan qué coeficiente, qué nivel hay de lo que conozco la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que cuando venga la corriente, para que venga el turbión, hermano, yo no sea zarandeado, yo no sea llevado, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina, sino que esté afirmado, sostenido en la palabra de Dios. Un predicador me dijo, muchacho, tenía 19 años yo, no hay manera de que tus sueños se puedan hacer realidad mejor que apegados a la palabra de Dios. Y te advierto, me dijo, no depende de cualquier otra cosa, depende de que tú leas la Biblia y la pongas por obra. Eso cambia todo. Y es una realidad. Es una realidad. Por eso tenemos tantos versículos. Por ejemplo, el salmista Asaf dice en el capítulo 73 del libro de los Salmos, se preguntan, dicen, Salmo 73:11, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Ese es cuando uno es ignorante y desconoce la palabra de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Dios lo entiende todo. No está la palabra en mi boca, dice, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Lo que pensamos en este momento de manera individual, los que están en casa, Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el omnisciente, el omnipresente, Él es el omnipotente. Dios lo sabe todo. Entonces, alguien que ignora de las Sagradas Escrituras puede decir eso y puede decir cualquier otra cosa más. Pero mire lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Damos la gloria al Señor por eso. Dios lo sabe todo. Dios sabe que usted tiene esa deuda y está con deseos de pagarla o de pedir perdón. Dios lo sabe. Entonces, si Dios lo sabe, hermano, ¿a dónde me iré o me esconderé de tu espíritu? Pregunta. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Hay gente que cuando tenemos los problemas, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué sucedió esto de esta manera? Dios lo sabe todo. La pregunta debería de ser, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender
de esta circunstancia. Porque, amados, en esta vida, todo el tiempo que se presente un problema, no es para que seamos destruidos por Dios, sino para que podamos aprender, para que podamos reflexionar y que de esa manera la palabra de Dios venga a ser como una fortaleza, venga a ser como algo, hermano, que Dios se quiere mostrar a nuestra vida para nuestra edificación y no hundirnos en cualquier circunstancia. En el capítulo 32 del libro de los Salmos tenemos otra maravillosa bendición en esta palabra. Dice la Escritura: cuando hay convicción, cuando no hemos caído en el gravísimo error de desconocer la palabra, te alabaré, o dice, te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes andar. La palabra de Dios es para señalarnos el camino, para andar paso a paso en el andar en este mundo de tinieblas, en este mundo de tantos problemas. El Señor dice: te haré entender y te mostraré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando llegan nuestros nietos a nuestro hogar y a veces se bañan ahí, una de las cosas que Caridad me dice: no les puedes despegar el ojo porque se pueden quemar con el agua caliente. Y yo ahí tengo un banquito y ahí me siento para que ellos disfruten en la bañera, y cuidadito tocan esa llave porque tiene que estar uno al ojo. Los hijos de Dios, Él ha puesto sus ojos sobre mí, no por la gran cosa que yo sea o por alguna obra que haya, no, es que el amor de Dios es tierno. El amor de Dios es con extremo cuidado. Sobre ti fijaré mis ojos. Y me advierte y me dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pregunta clave en esta predicación: ¿cómo queremos? ¿Por las buenas o por las malas? Yo prefiero lo primero, por las buenas. El vivo a señas, dice el dicho, y el tonto a palos. ¿Qué quiere usted? ¿Se acuerda usted? Hablo con los campesinos de mi nivel. Cuando a veces el gato se echaba a media casa y se paraban en él, el gato pegaba un miaguido pero terrible. Y decía mi abuelo: ¿y quién manda a este gato tonto a echarse en medio de la casa? Si tan delicado es y no quiere que se pare en él, ¿por qué no se aparta? Pues, hermano, por andar de metidos en lo que no tenemos que andar, por andar de vanidosos y jactanciosos, ¿cómo queremos ser tratados? Yo prefiero lo uno, por las buenas. Porque la Escritura dice, amados, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios nos quiere tratar con un cuidado súper especial, y por eso el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras, porque ahí está la clave de todo. Ahí está la bendición, ahí está el perdón, ahí está la salud, ahí está todo lo que nosotros podamos desear. Porque es terrible si caemos en desobediencia. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es
bienaventurado. Quiero hacer una aclaración. Hay congregaciones que están llenos de disque profetas, pero lo que muestra la mayoría de estas personas es que ignoran la palabra de Dios. La profecía bíblica no apantalla ni hace que nadie se jacte de mentiras, ni que anden contando sueños, ni cosas inventadas, ni calumnias que se oigan en medio de la congregación. Está hablando de la profecía, de la palabra de Dios, de la instrucción bíblica, para que no caigamos en descrédito. Anhelemos lo que dice la palabra de Dios. El segundo gravísimo y terrible error es desconocer el poder de Dios, como le dijo Jesucristo a aquellos necios llamados de la secta de los saduceos, que ni creían en la resurrección. No creían en la resurrección y estaban preguntando, como quien dice, a ver qué dice este. Dios no se complica con los necios. Le repito, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué tiene que saber un necio si no quiere obedecer a la palabra de Dios? Le va a ir mal. Sea quien sea, llámese como se llame, le va a ir mal. Por mucho que quiera hacer, le va a ir mal. Por eso, amados hermanos, si conocemos el poder de Dios, si confiamos en el poder de Dios, ahí mantengámonos. Mire lo que dice el Salmo 62. Salmo 62. Cuando creemos y confiamos en el poder de Dios, todo es diferente. El hombre, la mujer que confía en la palabra de Dios, sabe esperar de manera sabia. En Dios, dice el versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré mucho. El versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él es mi esperanza. En Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y vuelve a repetir, no resbalaré. Por eso dice, aquel que se afianza de la palabra de Dios, por torpe que sea, no se saldrá del camino. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y dice el versículo 9: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. A veces nos vanagloriamos. ¿Y qué de esa gente que han logrado tener un futbolista famoso, un científico, alguien? Si honramos a Dios y glorificamos a Dios y exaltamos a Dios por los hijos que nos ha dado y glorificamos su nombre por la humildad o la obediencia que ellos muestran, gloria a Dios. Pero esos que se jactan, mi hijo es tal, mi hijo aquí, vanidad de vanidad, todo es como nada. ¿Qué anhelamos? Si usted anhela que su hijo sea un profesional, está bien, magnífico. Pero el anhelo más grande debe de ser que mis hijos amen a Dios, que mis hijos teman a Dios, que mis hijos sirvan a Dios, que mis hijos conozcan bien la palabra que se les ha enseñado y que se anden en todos los días de su vida en el temor y en obediencia de Dios, porque de esta vida, al finalizar, dice la Escritura, no nos llevamos nada. No nos llevamos nada.
Cuando yo era un muchacho de 12 años, me acuerdo que estaban metiendo al ataúd a un hombre y le estaban poniendo una lámpara marca Winchester con baterías nuevas y se la estaban poniendo en la mano. Y al otro lado le estaban poniendo una caja de fósforo y unas velas para que se alumbrara en el purgatorio. ¡Qué locura! ¿Sabe qué pasó? A los 3 días la tumba del muerto estaba abierta y ya no tenían la lámpara, ni los fósforos, ni las candelas. ¿Y qué de aquellos que han ido a saquear la tumba, que les pusieron oro y les pusieron todo? Porque nunca lo vieron, nunca lo tomaron. Amados, la palabra dice que si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna y las tinieblas no reinarán en nosotros. Por eso dice Pablo que con la resurrección los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque no va a haber tinieblas, no va a haber infierno. Nos espera la patria celestial. Creamos al poder de Dios, creamos a la misericordia de Dios. Dice el versículo 3, porque mejor, estamos en el Salmo 62, el versículo 11, Salmo 62. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El Señor, en su misericordia, quiere que entendamos su palabra. Me gusta mucho ese capítulo 1 de la epístola, la primera carta de Pablo a los Corintios. El versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La cruz o el evangelio para muchos no es nada. Es locura a los que se pierden, según ellos. Pero ¿qué dice? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso dicen los evangelios, los griegos demandaban sabiduría y los judíos pedían señales. Pero dijo el Señor: no les voy a dar gusto. No voy a hacer lo que ellos quieren ver, ni lo que otros quieren. No me voy a prestar para esas cosas. Por eso, mire qué bonito. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Un día, en un parque muy famoso de San Salvador, el Parque Ula Ula, y yo iba pasando, le estoy hablando del año de 1987, comenzando el año. Yo iba en un taxi, manejando mi taxi, y vi a un señor blanco, cabello amarillo, ojos azules, y decía con un cartón grande, sonaba una cornetita para llamar la atención, y cuando la gente lo volvía a ver, decía: la paga del pecado es muerte, decía en español, la paga del pecado es muerte. Y se daba vuelta y decía: la dádiva de Dios es vida eterna. Y me llamó la atención, y a puras penas me dijo: no hablo español. Yo le dije: yo sí. Entonces, go, me dijo, dale. Y me pongo a predicar, hermano. Y le dije: miren este señor, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe?
y empiezo a predicar. Y sabe que yo no sé, no es porque yo era predicador, sino porque querían ver al gringo. Yo le decía, miren este gringo, decía yo, predicando el evangelio, porque ha entendido el mensaje de salvación, el mensaje de perdón. Y ahí me puse a gritar. Y sabe que al final más de 10 personas de rodillas ahí, y el gringo solo me decía good, 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 good. Y yo ni entendí lo que me dijo. Me dio $20 y me dijo tomorrow here, tomorrow here. Aquí vine a entender qué quiere decir tomorrow here. En el mismo tiempo, me decía, en el mismo tiempo. Y mire, en la madrugada, me acuerdo yo, en el mismo tiempo, llegué, ya estaba el gringo ahí. Hermano, prediquemos la gracia. Hagámosle entender con nuestras oraciones, con nuestros ruegos, con nuestras súplicas a nuestros vecinos. Hablemosles del poder de Dios. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque no es una religión más, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que habrá de creer. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es misericordia, el evangelio es salvación. Y dice, porque para los judíos el evangelio, pues ellos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por último, dice el versículo 29, el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, porque algunos de nosotros ni leer bien podemos. Hablo de mi persona. Ni leer bien podemos. Y otros hermanos, por llevársela de que saben más, cuando pronuncian la palabra leyendo, ellos de maliciosos dicen leendo. Y para hablar de creyendo es la palabra correcta, y dicen creyendo, dicen ellos. Según ellos son más desinfestados que uno. Nunca diga leyendo, diga leyendo. Pero nosotros, ¿verdad? Como allá no tuvimos ni patinete y aquí venimos a pensar a saber qué. Por eso hay tanto mentiroso que por su manera de ser no creen en el poder de Dios. Por eso dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y usted puede seguir leyendo ahí. No caigamos en el gravísimo, en el error de la muerte y de la destrucción de ignorar la palabra de Dios, ni desconocer el poder de Dios. Dios es poderoso, Dios es grande, y su palabra es la fuente que nos edifica, que nos alienta, que nos instruye, y es la que debe de gobernarnos en todos los días de nuestra vida. Había trabajado los discípulos en la pesca, y el Señor le pregunta, ¿habéis agarrado algo? ¿Habéis pescado algo? Y le dijeron, no hemos conseguido nada. Y el Señor le dijo, echa tu red sobre la derecha. Qué bonitas las palabras de Pedro. Señor, toda la noche hemos pescado, hemos trabajado y no hemos agarrado nada, más en tu palabra
Más en tu palabra voy a hacer lo que tú dices. Y dice que la red se llenó de peces. Si confiamos en la palabra, confiaremos en el poder de Dios. Si nos dejamos formar en la palabra de Dios, vamos a conocer, vamos a amar y vamos a obedecer más a Dios que lo que hemos sido hasta hoy. Así que, amados, procuremos la instrucción. Procuremos que nuestra fe vaya creciendo, conociendo el poder de Dios. Y Dios hará maravillas en cada uno de nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.